Reciban todos un cordial saludo. En este video vamos a estudiar lo que son los paradigmas en la investigación y trataremos el paradigma cuantitativo, su definición, bases filosóficas, diseños de investigación y demás. Es importante saber que esta investigación establece una relación entre el objeto y el sujeto, opera con cantidades, busca semejanzas y diferencias, establece hipótesis y las comprueba en el desarrollo de la misma. Etimológicamente, investigar proviene del latín in, que significa en, y investigare, que significa hallar o indagar. La investigación cuantitativa se fundamenta en la corriente de pensamiento positivista, desarrollada por el señor Auguste Comte, quien nace en Francia el 19 de enero de 1798 y muere el 5 de septiembre de 1857. En el que se plantea que el único conocimiento verdadero y el único conocimiento del que debemos confiar, por decirlo de esta forma, es aquel que se obtiene utilizando el método científico. Positivismo, entonces, viene a ser un sinónimo de cientifismo, pero también es fundamentada filosóficamente por la corriente de pensamiento funcionalista planteada por Émile Durkheim, quien nace un año después de la muerte de Comte, en Francia, 1858, de quien va a ser estudioso y seguidor. Él recibe influencias de este y de su pensamiento positivista, luego lo continúa. Muere en 1917, pero antes, en 1895, desarrolla entonces lo que va a ser el funcionalismo, en su libro publicado en la misma fecha. Las reglas del método sociológico, en el que dice que las sociedades están compuestas por partes que se relacionan, que funcionan entre sí y que forman un sistema, una sociedad. Durkheim propone 3 reglas para estudiar los fenómenos sociales, a los que él llamó hechos sociales. Dice básicamente que el investigador debe alejarse de toda subjetividad. Esa sería la esencia de las 3 reglas que propone, pero vamos a estudiarlas. En la primera, dice que el hombre debe alejarse de todas sus creencias, ya sean religiosas o políticas. Luego, habla de la recopilación de datos cuantificados. Y por último, sobre el grado de objetividad que tengan los hechos sociales y que van a ser de gran importancia en la investigación. Como vemos, este paradigma de investigación que estamos estudiando, que es el cuantitativo, tiene su base en estas 2 corrientes de pensamiento filosófico. Pero, ¿por qué se afirma que estas bases son de estas corrientes? Es decir, ¿cuáles son las características de esta investigación cuantitativa? Pasaremos entonces a hablar de sus características, y podríamos decir que se diferencia muy marcadamente del otro paradigma porque este es muy objetivo. Es decir, este paradigma destruye totalmente la subjetividad que podríamos decir que sí está presente en el otro paradigma, el cualitativo. Una de sus características sería, el objetivo de esta investigación es la descripción, la comprobación y confirmación de hipótesis. Una más, recoge, analiza datos sobre variables, estudia los fenómenos con datos cuantitativos. Además, el carácter del diseño es predeterminado, es estructurado, muy rígido, diferenciándolo del carácter en el diseño cualitativo, el cual es más flexible. Otra característica es, el alcance de sus resultados son generalizados, es decir, se asocia a un enfoque nomotético, que busca leyes generales. Y además de esto, el método que utiliza es el hipotético deductivo, es decir, parte de lo general a lo particular, haciendo énfasis en las hipótesis. Otra característica que encontramos es la relación entre el sujeto investigador y el fenómeno, el cual va a investigar, es neutra, no interviene en este. Una más, la imagen de la realidad social es externa al actor y está regida por leyes. Encontramos otra, que la naturaleza de los datos son confiables, numéricos. Además, busca la relación entre causa y efecto. Para finalizar, otra característica sería la muestra, que sería, en esta investigación, es grande, aleatoria y representativa.
Estas serían entonces características de este enfoque cuantitativo, pero este paradigma, al igual que el otro, tiene modelos o tipos de investigación, y esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Iniciaremos con la investigación experimental, el cual establece una relación causa-efecto, es decir, busca predecir, describir y comprobar las hipótesis que ya están establecidas. Utiliza grupos a los cuales le aplica un determinado experimento y grupos a los que no es así, como unos llamados grupos experimentales y grupos de control. Algo que la caracteriza mucho es que realiza procedimientos al azar para los sujetos que van a conformar los distintos grupos y para el tratamiento aplicado a estos grupos. Un ejemplo de este tipo de investigación sería investigar los efectos de dos métodos de enseñanza de la historia de Colombia en grupos de niños de quinto de primaria, controlando el tamaño de la clase, el nivel de la inteligencia de los niños y asignando profesores y estudiantes al azar a los grupos de control y experimental. Comprobar los efectos de utilización de guías y de texto en el aprendizaje de las ciencias sociales, comparando dos grupos. Encontramos ahora la investigación cuasi experimental. Al igual que la anterior, estudia la relación causa-efecto, pero no siguiendo una precisión rigurosa. Es decir, la diferencia en esta es que no se pueden controlar ni manipular todas las variables. Es decir, no satisface todas las exigencias de la investigación experimental, en lo que se refiere al controlar variables. Es decir, no se realizan procedimientos al azar para escoger los sujetos que conformarán el grupo experimental y de control. Los ejemplos de la investigación cuasi experimental serían entonces: seleccionar 4 grupos para comparar cuál de los siguientes métodos promueve mejor el aprendizaje y mantiene la motivación de los estudiantes. El grupo A aprende con una cartilla, el grupo B con teleconferencias, el grupo C con lectura dirigida y el grupo D con clases expositivas. Compare los efectos de los juegos, las dramatizaciones y la música en el aprendizaje de un grupo de adultos y en un grupo de niños. Por último, vamos a analizar los tipos de investigación restantes, que también son llamados tipos de investigación no experimental, entre los que encontramos, primero que todo, las descriptivas, que lo que hace es describir características de un conjunto, áreas de interés, y lo que la caracteriza es que no intenta explicar los fenómenos o problemas, solo se enfoca en describirlos. Encontramos también el estudio de casos, que estudia intensivamente una situación única, o un sujeto que se caracteriza por conocer la profundidad de los casos estudiados. Sirve para plantear después investigaciones más extensas. No se puede o no es adecuada para hacer generalizaciones. Y finalizamos diciendo que correlacionar, que determina la variación de unos factores en relación con otros, es indicada para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos, pero no conduce directamente a establecer relaciones de causa y efecto entre ellos. Y por último hablaremos de las técnicas de recolección de datos de este paradigma, y como es obvio no podría faltar la encuesta, de las cuales hay muchos tipos y que básicamente está conformada por una serie de preguntas y respuestas en forma escrita, preguntas claramente bien puntuales. Esperamos que este video haya aclarado muchas de sus dudas. Y quiero finalizar diciendo, o más bien pidiéndoles, un gran aplauso para la profesora Nina Valencia, ya que sin ella nada de esto hubiese sido posible. Muchas gracias.